Buenas noches con todos, chicos. Daremos unos 6 minutitos para poder empezar la ponencia. Ya. Buenas noches con todos, chicos. Bueno, cumplido el plazo, presento a Joaquín Millán León, el cual dará a cabo la ponencia Principios de Toxicología. Él es estudiante de medicina del séptimo ciclo de la Universidad Nacional de Piura y bueno, le doy paso para que
proceda a explicarnos. Buenas noches con todos. Como ya me presentó mi compañero, soy Joaquín Miñán, estudiante de séptimo ciclo de Medicina de la Universidad Nacional de Piura, y en esta ocasión vengo a presentarles la ponencia de principios de toxicología. Bueno, para empezar, la imagen que tienen al inicio es un poco graciosa, pero es una pregunta que muchas veces uno confunde la terminología, ¿no? Recordemos que para nosotros que estamos estudiando medicina, tenemos que ser precisos al momento de usar los términos, no podemos confundirnos, ¿no? En este caso, según la literatura, se define como toxina a cualquier sustancia producida por un ser vivo que tiene la capacidad de causar daño a otro ser vivo, ¿no? Llámese sustancias provenientes de animales, plantas, hongos, mientras que tóxico viene a ser cualquier sustancia o compuesto de origen artificial, de origen no biológico. Sin embargo, estos dos términos o estas dos definiciones pueden agruparse como una sola en común, según la 13ª edición del libro Goodman and Gilman de farmacología. Se define el término veneno, ¿no? Que viene a ser cualquier sustancia, incluida los fármacos, que tienen capacidad de causar un prejuicio o daño a un ser vivo, ¿no? Entonces, esta pregunta la suelen hacer a veces en el curso de farmacología, por eso que se las menciono. Toxina es una sustancia que es capaz de hacer daño, que proviene de un ser vivo, y tóxico es de origen no biológico. Bueno, este es un pequeño índice de los puntos que vamos a tocar en esta ponencia. Vamos a empezar con las reacciones adversas medicamentosas, con sus siglas que se conocen más como RAM, las interacciones medicamentosas, la farmacovigilancia y por último la bibliografía que hemos usado para esta ponencia. Empezamos con el primer punto, que son las reacciones alérgicas medicamentosas. ¿Qué son las reacciones alérgicas medicamentosas? Esta definición ha ido variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, la última definición aceptada, que es que se aceptó en el 2013 por el Real Decreto, que aquí está la bibliografía abajo por si quieren consultarla, define a las reacciones alérgicas medicamentosas como cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta de que en todo esto que vamos a ver nosotros, voy a llamarlos RAM por motivos de practicidad, ¿no? Todo lo que vamos a ver respecto a las RAM van a estar incluidos cuando se usa la dosis terapéutica del medicamento. ¿Qué es la dosis terapéutica? Es la dosis que está prescrita según las guías para el tratamiento de cualquier enfermedad. No estamos hablando aquí de intoxicaciones por un mal uso, ¿no? De un medicamento. Eso está agrupado en otro tema que se llama errores de medicación, ¿no? Pero un poquito para explicar los errores de medicación, ahí abarca todo aquello que involucra aspectos, como les dije, de tomar sobredosis de medicamentos o tomar un medicamento equivocado para tratar cierta patología o enfermedad, ¿no? Eso no está incluido en lo que vamos a ver aquí. Las reacciones, las RAM, son una respuesta nociva no intencionada a un medicamento que está prescrito, o sea, o ha sido tomado en dosis terapéutica, ¿no? Siguiendo todos los parámetros y estándares internacionales para tratar dichas enfermedades y usar dichos medicamentos, ¿no? Ok, esto es un breve cuadro resumen que son de todos los tipos de reacciones adversas de los medicamentos que podemos encontrar. Tenemos de tipo A, de tipo B, así C, D, E y F, ¿no? Cada tipo y cada letra que lo caracteriza es por una característica de esas reacciones, ¿no? Ahorita vamos a verlas más detalladamente. Es un cuadro, como les digo, resumen, para que luego lo puedan repasar. Les paso las diapositivas al final. No, ya. Las reacciones de tipo A o aumentadas. Como les dije, cada letra de cada tipo de reacción es por una característica, ¿no? Este tipo de reacciones de tipo A, van a ser efectos exagerados de un fármaco. Están relacionados con la acción farmacológica. Es decir, el mismo efecto que tiene el fármaco va a causar un daño en la persona que lo toma, no porque no haya un error de medicación,
sino por otras razones que vamos a ver más adelante. Pero los efectos que va a tener el fármaco, o los efectos que tiene el fármaco están relacionados única y exclusivamente al medicamento, ¿no? Como les dije, incluye efectos farmacológicos conocidos del medicamento, generalmente, o para que me entiendan, son los efectos secundarios que siempre se mencionan cuando tú compras un medicamento, ¿no? Otra de sus características es que son dosis dependientes. Todas las reacciones de tipo A van a ser dosis dependiente. Mientras más dosis tomes, más va a aumentar el efecto, ¿no? Recalco, muy importante, que aquí todo lo que estamos hablando es en dosis terapéutica. O sea, es decir, si tú empiezas a tomar en la dosis adecuada y presenta un efecto secundario, si tú sigues tomando, aunque sea el medicamento, aunque sea en la misma dosis terapéutica, va a causarte más daño, ¿no? Son predecibles, por eso es que lo menciono, ¿no? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios o efectos colaterales, que no es lo mismo, que vamos a ver aquí más adelante, y que ya han sido estudiados. Por eso que son predecibles, son bastante frecuentes, con frecuentes en porcentajes de las personas que lo toman, hablamos de mayor al 1%, ¿no? Y generalmente no son fatales, por lo mismo que son predecibles, no son efectos que sean letales generalmente, ¿no? Puede que sí sean fatales, pero generalmente no. Recordemos que en medicina no se puede hablar de absolutos. Ok, estos tipos de reacción de RAM de tipo A se van a deber a varios, tienen varios subtipos, ¿no? Sobredosis relativa. Como les mencioné al inicio, aquí estamos hablando de dosis terapéutica, no incluye la sobredosis, ¿no? No incluye un abuso de la dosis, pero aquí va a haber algo peculiar, ¿no? Es la dosis correcta prescrita de acuerdo a la edad, al sexo, a la raza, pero va a haber un efecto exagerado por una alteración del metabolismo o excreción. ¿Qué se refiere a esto? Vamos a tener personas que por ciertos motivos no van a tener su organismo funcionando de una manera correcta. Entonces, aunque el médico le haya prescrito el medicamento en una dosis adecuada, el hecho de que la persona no tenga su organismo funcionando correctamente va a hacer que la dosis y el efecto de la dosis aumente, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que he puesto aquí es porque es un caso bastante común. En niños, en infantes que sufren de deshidratación, ¿no? Sufren de deshidratación y vómitos, generalmente o suele suceder que algunos médicos recetan antieméticos, ¿no? Como el dimehidrato, por ejemplo, la metoclopramida, que es la metoclopramida es más común recetar y que causa estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay que ponernos un poquito a analizar fisiología que ya hemos llevado. Cuando una persona está deshidratada, ¿no? Por mucho exceso de vómitos o de diarrea, pierde agua, volumen de agua. Entonces, ¿cuál es la respuesta básica del organismo? El disminuir la pérdida de agua. Entonces, la metoclopramida es un medicamento que se va a eliminar por la orina. ¿Y qué pasa con los niños o los infantes que están deshidratados por exceso de vómito o de diarrea? Se disminuye la diuresis, ¿no? Disminuye el volumen urinario o diuresis. Entonces, como se disminuye la diuresis, no se puede eliminar correctamente la metoclopramida. Entonces, la metoclopramida tiene efectos neurológicos también. ¿Y eso qué le va a causar al niño? Lo que podemos ver en la imagen. Es un síndrome extrapiramidal, ¿no? Que afecta al sistema nervioso. Eso ya lo van a ver más adelante, cuando el momento que lleven neurología. Pero se le conoce como síndrome piramidal y es causado por el déficit en la eliminación de la metoclopramida. Entonces, como les he mencionado, aquí no ha habido un error de dosis. El médico ha recetado la dosis correcta para la edad del niño, ¿no? Pero ¿qué pasa? El médico no ha tomado en cuenta otros factores además de la edad del niño, como el hecho de que un paciente que está deshidratado no orina, ¿no? Entonces, como no orina, no puede eliminar correctamente el medicamento. Si no se elimina, permanece más tiempo en el organismo y eleva su concentración. Entonces, como no puede ser eliminado, empieza a tener otros efectos no deseados, ¿ya? A ver, luego tenemos el efecto colateral. Muchas personas confunden lo que es efecto colateral con efecto secundario, pero no es lo mismo, ¿no? Según también la literatura. ¿Cuál es la diferencia entre efecto colateral y efecto secundario? El efecto colateral viene a ser la acción del fármaco por el mismo mecanismo de acción, pero en diferente órgano o tejido, ¿no? Entonces, un ejemplo más práctico. Recordemos un ejemplo
muy común hoy en día y que muchas personas lo mencionan es con el uso de antihistamínicos. Los antihistamínicos, en su mecanismo de acción, se unen a los receptores de histamina, ¿no? Tipo 1. Entonces, cuando se unen a estos receptores de tipo 1, ¿qué hacen? Bloquean la reacción de la histamina, bloquean eh, las reacciones alérgicas que conocemos, como son, por ejemplo, la rinitis, la rinorrea, ¿no? Los estornudos. Entonces, los antihistamínicos que se usan comúnmente para tratar las alergias, ese es su mecanismo de acción. Se unen a estos receptores de histamina y bloquean toda esa cascada que origina los síntomas de las alergias. Pero ¿qué pasa? Esto con los antihistamínicos de primera generación. Los antihistamínicos de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica y cuando atraviesan la barrera, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y cuando lo hacen, llegan a receptores de histamina también, pero ya no de los clásicos a los que está dirigido, sino los receptores específicamente del hipotálamo. ¿Y qué causa esto cuando llegan receptores del hipotálamo? Lo que muchas personas mencionan, ¿no? Cuando tomo clorfenidamida, cuando tomo cetiricina, me causa sueño, ¿no? Me da sueño, ando, incluso les aumenta el apetito, tengo más hambre, me da más sueño. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos actuaron en otro lugar que no era la diana, el blanco, pero con el mismo mecanismo de acción, bloquearon los mismos receptores antihistamínicos tipo 1, receptores de histamina tipo 1, ¿verdad? Un poco para aclarar, los antihistamínicos de primera generación son los que causan este efecto de somnolencia, como la clorfenidamina, ¿verdad? Los antihistamínicos de segunda generación, como la cetiricina o la loratadina, no causan este efecto porque ya no atraviesan la barrera hematoencefálica, aunque hay personas que también refieren presentar estos síntomas, pero eso se explica o más adelante lo vamos a explicar. Entonces, eso es un efecto colateral, para que les quede claro, es el mismo mecanismo de acción, pero en un diferente órgano. Si el medicamento tiene que actuar en el corazón, actúa también en el cerebro y causa estos efectos. Si el medicamento tiene que actuar en el estómago, actúa también en los riñones y causa otro efecto. Pero es con el mismo mecanismo de acción, que es muy diferente a un efecto secundario, ¿no? En el efecto secundario es un diferente mecanismo de acción o una consecuencia directa del efecto principal. Por ejemplo, estos dos están bastante relacionados, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a tomar antibióticos a diestra y siniestra sin una correcta medicación? Los antibióticos se usan, valga la redundancia, para neutralizar las bacterias. Pero cuando se toman sin una prescripción médica correcta y sin un uso terapéutico correcto, también afectan a las bacterias sanas que tiene el cuerpo humano, ¿no? Que se conoce como microbiota intestinal. El principal órgano afectado es el intestino, ¿no? Estos antibióticos matan a las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, ese es otro ejemplo de efecto colateral, ¿no? Los antibióticos, por ejemplo, tú tienes una infección en la garganta por bacterias, están destinados a ¿qué? Atacar a dónde? A la garganta. Pero también ¿qué hacen? Atacan al intestino y matan a las bacterias del intestino. Y eso, aquí viene, miren, efecto secundario, diferente mecanismo de acción o consecuencia directa del efecto principal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que una persona elimine su microbiota intestinal? ¿No? Recordando también un poco de fisiología básica, la microbiota intestinal es la encargada de sintetizar la mayor cantidad de vitamina K que produce una persona normal, ¿no? La vitamina K se produce en el intestino grueso. Entonces, cuando estos antibióticos eliminan esa microbiota intestinal, ¿qué pasa? Ya no hay microbiota que produzca vitamina K. Ese es un efecto secundario. O como ven en la imagen aquí, esto se conoce como va a haber una hipertermia y cuando la persona se pone roja, esto es producto de cuando las personas toman antiespasmódicos. A ver, es muy común que las personas tomen antiespasmódicos, sobre todo las mujeres, que lo toman para sus cólicos, ¿no? El dolor de cólicos, para aliviar el dolor de cólicos. Entonces, no sé si a alguna de las chicas de aquí les ha pasado, cuando toman esos antiespasmódicos para los cólicos, van a presentar, en primer lugar, van a presentar midriasis y van a presentar boca seca,
¿ok? Y eso es producto de la misma acción del fármaco. Pero también van a presentar esto, van a presentar una subida de temperatura y una vasodilatación. ¿Y esto por qué se produce? Se produce porque el mecanismo de acción de los antiespasmódicos van a hacer que bloquean la sudoración, y al bloquear la sudoración, ¿qué pasa? El organismo no puede eliminar el sudor y la temperatura no se puede regular correctamente. Entonces, si la temperatura no se regula correctamente, la persona empieza a aumentar la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, ¿qué hace el organismo? Hace una vasodilatación para poder regular esa temperatura. A ver, puede ser un poco confuso al inicio diferenciar entre el efecto colateral y efecto secundario, pero hay un apartado clave, ¿no? Que es como yo les estoy mencionando, por eso les he puesto la definición aquí. Efecto colateral es la misma acción del fármaco en diferente órgano, pero efecto secundario es un diferente mecanismo de acción o una consecuencia directa. En el ejemplo más claro que les pude dar, ¿no? El efecto colateral, ¿cuál es el efecto colateral de tomar un antibiótico? Si bien te mata las bacterias dañinas para tu infección de la garganta, también te mata la microbiota intestinal. ¿Y eso qué tiene como efecto secundario? Miren, consecuencia directa del efecto principal. ¿Qué pasa si te eliminan la microbiota, que es un efecto colateral? Como efecto secundario no produces vitamina K. No, los antiespasmódicos que alivian los cólicos, ¿qué más causan a las mujeres cuando lo toman? Les puede causar midriasis, o sea, la pupila se dilata, o les va a causar boca seca. Entonces, ¿cuál es el efecto colateral? Si bien te alivia los cólicos, o tienes la boca seca y tienes midriasis. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es el efecto secundario? Aumenta la temperatura y causa vasodilatación. Otro subtipo de RAM de tipo A son las interacciones medicamentosas, pero eso lo vamos a explicar mucho más a detalle más adelante, así que por eso no lo pongo aquí. Pero para hacerles un repaso, ¿no? Las reacciones de tipo A van a ser causadas por el mismo fármaco, ¿no? No tiene nada que ver el huésped, no es culpa del huésped para que se pueda entender de una mejor manera. Las reacciones de tipo A son por los fármacos y pueden ser por este tipo de causas, ¿no? Hay alguna alteración, la dosis está correcta, pero el paciente presenta algunas alteraciones y eso causa que el medicamento actúe con un efecto aumentado. El medicamento tiene otra acción que no es la principal, porque eso es algo muy importante, ¿no? Las personas generalmente tienden a pensar que los medicamentos tienen una sola función o tienen un solo objetivo, cuando no es así. Los medicamentos, si ustedes cuando los estudien a más detalle, tienen muchas funciones y van a causar muchos efectos, pero siempre tienen un efecto principal, ¿ok? Y aquí, ¿por qué les puse esta imagen? El propanolol. El propanolol es quizás uno de los ejemplos más comunes que se utiliza para explicar este tipo de reacciones tipo A. Porque el propanolol es un beta bloqueador, ¿no? Entonces, el propanolol tiene un efecto inotrópico negativo, que luego van a ver también en funciones del corazón, pero para explicarles un poco, el propanolol se usa para tratar hipertensión arterial en casos donde tú tienes ya una hipertensión arterial refractaria, es decir, que se resiste a una medicación tradicional con ARAs o IECAS. Mejor dicho, con losartán, para lo que más se usa, ¿no? Losartán, captopril, enalapril. Cuando una persona no responde al tratamiento con esos medicamentos, ya se usa el propanolol. Entonces, el propanolol va a causar que la persona disminuya su presión arterial, pero también le va a causar un efecto secundario. ¿Qué le va a causar? Le va a causar bradicardia, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, yo les pregunto, ¿eso es un efecto colateral o un efecto secundario? Es un efecto colateral. ¿Por qué? Porque ¿cuál es eso ya, bueno, no, creo que todavía no han visto el mecanismo de acción, no lo han visto el mecanismo de acción del propanolol, se ve en farmacología 2, pero el propanolol, como su mismo nombre lo dice, es un beta bloqueador, bloquea los receptores beta adrenérgicos y al bloquearlos tiene ese efecto de disminuir la frecuencia cardíaca y al disminuir la frecuencia cardíaca se disminuye el gasto cardíaco y cuando disminuye el gasto cardíaco disminuye la presión arterial. Entonces, el propanolol
se receta para tratar la presión arterial en las personas que tienen hipertensión refractaria. Correcto. Pero ¿qué efecto tiene adicional? Disminuye la frecuencia cardíaca. Es un efecto colateral. Ahora vamos a ver las reacciones de tipo B, o también se les conoce como bizarras, ¿no? Estas reacciones de tipo B no están relacionadas con efectos farmacológicos conocidos. Tú no vas a encontrar, o bueno, aquí lo explico más adelante, solamente van a aparecer en ciertos individuos, son raras, impredecibles y generalmente son graves o mortales. Varias ocurren por alteraciones genéticas o mecanismos inmunológicos. Ok, aquí vamos a ver las reacciones que ya dependen de cada uno, de las personas que toman el medicamento. Aquí estas reacciones no dependen de la persona, sino dependen del medicamento y de su efecto. Por eso dice, relacionadas con la acción farmacológica, dependen del medicamento y su acción. Este tipo de reacciones van a depender del individuo que las toma y lo que causa el medicamento en el individuo. Ya, por eso es que solamente aparecen en ciertos individuos. Son raras, en un porcentaje son menores del 1%, son impredecibles porque el médico no puede saber que ese medicamento va a causar tal efecto en la persona, ¿ok? Es aleatorio. Y generalmente, como son impredecibles, son graves o mortales. También tienen efectos más mortales que las anteriores. Y varias por esto, alteraciones genéticas o mecanismos inmunológicos. Ok, ¿qué tipo de... este tipo de RAM, así como el tipo A, tiene sus subtipos. El primer subtipo que nosotros presentamos van a ser de alergias medicamentosas. Este tipo de reacciones de tipo B van a ser causadas por una respuesta inmunológica de la persona hacia el medicamento. ¿Ok? Hay de 4 tipos. Como ven, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y el tipo 4 que se subdivide, ¿no? Este tipo de reacciones inmunológicas las van a ver más a detalle en el curso de inmunología que lo llevan, creo, este ciclo. Así que no me voy a centrar mucho en eso, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan diferenciar qué tipo de reacción inmunológica está presentando el paciente, ¿ok? Para resumirles, las reacciones de tipo 1 son reacciones rápidas. Se les considera rápidas cuando se presentan de entre 1 a 6 horas, menor a 6 horas después de ingerir el medicamento. Están mediadas por las inmunoglobulinas C y por la desgranulación de mastocitos y basófilos. Ok, sus características son las que son las más frecuentes. ¿Y cómo son sus manifestaciones? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Van a ser urticaria, angioedema, broncoespasmo, rinitis, anafilaxia. Creo que en el pretest que han hecho hay una pregunta que les hice de esto. ¿Cuál no pertenece a una reacción inmunológica de tipo 1? No. La respuesta, bueno, de aquí la van a ver. No se los voy a decir porque creo que tienen que responder el mismo examen. Lo más común que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de alergias medicamentosas de tipo 1 es esto, el angioedema. ¿Por qué? Una de las enfermedades que tiene mayor prevalencia, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel mundial, es la hipertensión arterial. Y como es una de las enfermedades que tiene mayor índice de prevalencia, también es donde se receta una gran cantidad de medicamentos. Los medicamentos más tradicionales que se recetan para la presión arterial, ¿cuáles son? Losartán, irbesartán, captopril, enalapril. Entonces, esos medicamentos en ciertas personas pueden causar angioedema. El mayor porcentaje de angioedemas que se reportan en emergencia es por el uso de IECAS o ARAS, ¿no? Por IECAS me refiero a inhibidores de la enzima convertidores de angiotensina y por ARA me refiero a antagonistas de los receptores de angiotensina tipo 2, ¿no? Son los medicamentos más que se usan para tratar la hipertensión arterial. Entonces, el angioedema es causado por los ARAS y los IECAS y es un motivo más que suficiente para descontinuar su uso. Entonces, cuando un paciente, una persona, toma o ingiere un antihipertensivo de este tipo y le causa un angioedema, es un efecto de tipo B. ¿Por qué? Porque esto es imprevisible, depende de la persona. Otra característica importante de las reacciones de tipo B es que no están explicadas muy claro en por qué pasa. Si se dan cuenta, aquí yo les estaba explicando por qué aquí el paciente sufre un síndrome extrapiramidal, por qué aquí les da sueño, por qué aquí le causa la hipertermia, pero aquí
la mayoría de estas causas no han sido explicadas a ciencia cierta. No hay una explicación concreta en sí de decirte, mira, al paciente le pasa esto porque este es el mecanismo de acción fisiopatológico, esta es la causa y la razón, ¿no? Entonces, es, por decirlo de una manera, para que lo entiendan, es al azar. Se explica por el principio del todo o nada. Este tipo de reacciones de tipo B, se explican por el todo o nada. Es decir, puede o no puede ser. O la persona puede ser alérgica a este medicamento o no puede ser. Por eso digo, es una cuestión de suerte, básicamente, ¿no? Pero la mayoría, como menciono aquí, están relacionadas a alteraciones genéticas o mecanismos inmunológicos, ¿no? Las alergias de por sí, no solo a los medicamentos, sino a cualquier tipo de sustancia, eh, es también una cuestión de suerte, por decirlo de una manera. Porque algunas personas son alérgicas al polen, porque algunas personas son alérgicas a las picadoras de abejas o a la penicilina y nosotros no. Porque esas personas, al momento de ingresar en esas sustancias, se convirtió en un alérgeno, luego un apteno, que son las sustancias que generan una respuesta inmunológica en el cuerpo humano y causaron que manifiesten estas entidades clínicas. ¿Ok? Cuando hablamos de, por ejemplo, el tipo 2 está relacionado más a la lisis celular y está inducida por anticuerpos IgG o IgM. Estas ya son poco frecuentes, ¿ya? Las más comunes son, por ejemplo, la trombocitopenia, la neutropenia. La trombopenia está relacionada mucho al uso de la heparina, ¿no? La heparina va a causar que los pacientes tengan trombopenia, disminuye la cantidad de plaquetas que tiene. Por otro lado, la neutropenia está relacionada mucho al uso de metamizol y metimazol. No se confundan, no es lo mismo. Metamizol es el paracetamol que siempre se usa, ¿no? Para tratar. En cambio, el metimazol se usa para tratar lo que viene a ser el hipertiroidismo. Las reacciones de tipo 3 ya son mediadas por inmunocomplejos y es muy importante esto, la activación del sistema del complemento, que también lo van a ver más adelante en inmunología, no es parte de este tema de farmacología. Aquí es muy importante, las enfermedades del suero son como las más comunes, que son las causadas por los sueros de caballo que a veces se utilizan, o sueros de alta potencia que se utilizan en algunas personas. Aquí también muy importante se encuentra lo que viene a ser el lupus provocado por fármacos. No se olviden o recuerden, o si no lo saben, para que sepan, el lupus puede tener muchas causas, ¿no? Generalmente es autoinmune, pero esa reacción autoinmune puede ser desencadenada por el uso de fármacos, ¿no? Por ejemplo, la quinidina. La quinidina puede causar lo que viene a ser el lupus eritematoso. Entonces, esta enfermedad de lupus es una reacción alérgica de tipo 3, medida por inmunocomplejos y activación del complemento, y es causada por la quinidina. En el tipo 4 encontramos afecciones, las más comunes y más importantes, el síndrome de Steven-Johnson. El síndrome de Steven-Johnson, para las personas que quieren ser dermatólogas, es como su evento canónico, porque es una enfermedad muy poco agradable de ver, en la que a la persona se le van exfoliando la piel, se le van formando heridas y se le exfolia la piel. No es una vista agradable. Es causada por las sulfas, ¿no? Las sulfas son un tipo de antibióticos que van a ver luego más adelante y que en ciertas personas tiene este efecto, ¿no? Les causa un síndrome de Steven-Johnson. También, síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, es muy común, se presenta con eosinofilia, síntomas generales, sistémicos que se les conocen, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculo, mialgias, artralgias, y con manifestaciones dermatológicas, también con heridas en la piel. Ya. Los subtipos de reacción de tipo B, aquí viene, uno de ellos era las alergias medicamentosas, ¿no? Que en resumen es cuando la persona presenta una respuesta inmune que normalmente no presentaría la mayoría de personas a ciertos medicamentos, ¿no? Por eso les digo, hay un gran porcentaje de personas que toman antihipertensivos y no les pasa absolutamente nada. Pero hay personas que toman antihipertensivos y les causa angioedema. Hay personas que se tratan con heparina y no hay ningún problema, no tienen alteraciones, pero hay personas que toman heparina y les causa trombopenia. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de la persona detecta el medicamento como algo dañino y responde ante eso.
si se dan cuenta, las reacciones de tipo B tienen que ver con la persona, con su sistema inmunológico y sobre cómo reacciona este sistema respecto a los medicamentos. Pero así como existe la alergia medicamentosa, existe la pseudoalergia medicamentosa. ¿Y eso qué es? Me dirán, es cuando el fármaco o sus metabolitos, llámese metabolitos ya al fármaco cuando ya ha sido metabolizado, lo se llama metabolito, va a inducir la liberación de histamina y mastocitos. No hay reacción alérgica ni mediación inmunológica y generalmente están en las primeras dosis. A ver, para explicarlo más fácil, ¿no? Aquí, como se dan cuenta, cuando explico la fisiopatología de cada tipo de reacción alérgica, se dan cuenta que está mediada por ¿qué? Inmunoglobulinas. Aquí es la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G o M, aquí están los inmunocomplejos, la IgG, por ejemplo, y en los tipo 4 están los linfocitos, células T tóxicas, células T. ¿Todo esto qué es? Todo esto es parte del sistema inmunológico, son reacciones alérgicas o reacciones inmunológicas. En la pseudoalergia medicamentosa no existe participación de ninguno de estos componentes que vemos aquí. No hay participación. Lo único que hay que es histamina y mastocitos. Recordando un poco lo que les mencioné cuando hablaba de las tipo A, ¿se acuerdan? Cuando les mencioné de los antihistamínicos, no los que se usan para tratar la alergia. Los antihistamínicos bloquean esto, bloquean la liberación de histamina y de mastocitos para que no haya los síntomas que conocemos de alergia. Entonces, ¿qué pasa en la pseudoalergia medicamentosa? Los medicamentos que la persona va a ingerir van a inducir, o sea, van a promover la liberación de histamina y mastocitos. ¿Y qué hacen estos? Causan síntomas de alergias. En este caso, aquí está el ejemplo más claro y más usado, el síndrome de hombre rojo. ¿Por qué se da el síndrome de hombre rojo? Este síndrome se da con el uso de la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico del tipo glicopéptidos. ¿No? Eso también lo van a ver más adelante. Entonces, la vancomicina, cuando no es dosificada correctamente, la vancomicina, si no me equivoco, se tiene que dosificar generalmente en bombas de infusión de uso prolongado, entre 1 hora, hora y media, hasta 2 horas. Entonces, cuando la persona va al seguro y por A o B motivos no hay personal, tienen muchos pacientes y quieren agilizar el procedimiento, te pasan la vancomicina en 30 minutos, ¿no? ¿Qué pasa? Esta vancomicina, cuando ingresa bruscamente al cuerpo humano, induce la liberación de histamina y mastocitos. ¿Y eso qué causa? La tonalidad roja que se ven en las personas, ¿no? Que es característica de una alergia, ¿no? Pero no hay alergia. ¿Por qué? Porque para que haya alergia tienen que estar presentes las inmunoglobulinas, ya sea de tipo E, de tipo G, de tipo M, pero en este caso no hay ninguna participación de inmunoglobulinas, no hay reacción alérgica, aquí dice, ¿no? Tampoco hay mediación inmunológica, solamente tienes los síntomas, pero no tienes los participantes, ¿ok? Para que no se compliquen mucho, este es lo más común que van a ver, el síndrome de hombre rojo por la vancomicina. Otro tipo de manifestación tradicional es cuando le di a mi tía con hipertiroidismo, le dieron vancomicina para una infección y casi le dio un infarto. Eso es más por el hecho del hipertiroidismo y debe ser también por la forma en la que le habían administrado. Porque la vancomicina, si no es administrada correctamente, también tiene efectos más complejos. Pero aquí estamos hablando de las pseudoalergias medicamentosas, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, otro ejemplo muy claro que van a ver o que les pueden llegar a mencionar es con el uso de anestésicos, ¿no? Cuando algunas personas les colocan una inyección, no solo anestésico, sino una inyección, tienden a desmayarse, aunque les parezca un poco irreal, ¿no? Entonces, y luego se desmayan o pierden el conocimiento. Entonces, síncope, ¿no? Para que me entiendan, el lenguaje médico les da síncope. Entonces, cuando a estas personas les da síncope por inyectarlos, lo asocian y dicen, doctor, soy alérgico a este medicamento, no lo puedo tomar o me hace mal, pero no es una reacción alérgica, porque si ustedes ven, las reacciones alérgicas a medicamentos son muy bruscas, son peligrosas. Una persona que es alérgica a la penicilina y le inyectan 2 mililitros de penicilina, prácticamente es mortal para la persona.
Una persona que es realmente alérgica a un medicamento tiene muy poco tiempo para contarla o no la cuenta si es que no se la atiende a tiempo. Entonces, estas personas que se desmayan cuando les colocan una inyección de algún medicamento o también algún anestésico, no es que sean alergias, es esto, una pseudoalergia medicamentosa. También tiene que ver mucho con respuestas psicológicas al medicamento. No hay ninguna intervención, acuérdense, las pseudoalergias medicamentosas no tienen intervención alguna de alérgenos de las inmunoglobulinas, como les mencioné, y tampoco hay mención inmunológica. Ahora, otro tipo de reacción tipo B, otro subtipo, es la fotosensibilidad. ¿Qué pasa en la fotosensibilidad? Ciertos fármacos, cuando son administrados, y también depende de la persona, tienden a reaccionar cuando se exponen a la luz del sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se exponen a la luz del sol? Los metabolitos del fármaco van a transformarse y se van a transformar en metabolitos tóxicos. Y estos metabolitos tóxicos van a causar en la persona la aparición de edemas, pápulas, máculas, urticaria, ¿no? Como ven aquí, este brazo es causado por fotosensibilidad, fototoxicidad, también se le conoce, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Que a veces puede haber confusión. Es muy sencilla. Aquí tienes que exponerte al sol para que te cause esto. Aquí no. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los antibióticos, algunos antibióticos también causan este tipo de fototoxicidad, fotosensibilidad. Fototoxicidad no se le conoce, ¿no? Aquí también algunos antibióticos, no solo la vancomicina, pueden causar esto, pero aquí es necesaria la participación de la luz solar para transformar el antibiótico, el fármaco, en metabolito tóxico y que cause estas manifestaciones, ¿ok? Es sencillo. Entonces, si ustedes se han dado cuenta en todo lo que esto le he hablado, depende de la persona, no depende del medicamento. El medicamento actuaría normal, tiene su función normal. Es la persona la que presenta una respuesta extraña. Por eso es un subtipo B de bizarro, ¿no? Bizarro es extraño al medicamento. Ahora, otro tipo, y principalmente el más amplio o el más común de subtipo de reacción de tipo B, la idiosincrasia farmacológica. La medicina usa palabras muy bonitas para poder explicar lo que no sabe, ¿no? Por ejemplo, la palabra esencial, ¿no? Una vez en una clase con un neurólogo, él me dijo que la enfermedad temblor esencial es la forma bonita de decir te tiembla la mano, pero no sé por qué, ¿no? Las palabras, ¿y por qué digo esto? Porque esta palabra se va a utilizar mucho. La palabra idiopático o efecto idiosincrático se va a utilizar mucho en este tipo de reacciones en las que no se explica correctamente el por qué este medicamento afecta de mayor o menor cantidad a cierto tipo de personas. La idiosincrasia farmacológica se relaciona mucho con el grupo etario de la persona. Más que con el sexo o con la edad, se relaciona con el grupo etario, no con la raza, por si lo quieren de otra palabra. Entonces, la idiosincrasia, que es una reactividad anormal a un producto químico, no a un fármaco, que es peculiar en un individuo rápido. La respuesta puede ser de dos tipos: de extrema sensibilidad a dosis bajas, o sea, reacciona exageradamente a cantidades pequeñitas, o extrema insensibilidad a dosis altas, no reacciona a pesar de que le ha dado mucho medicamento. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Ah, por cierto, por si se preguntan por qué les he puesto esta imagen de yapateras en reacciones de tipo B, es porque cuando ustedes tengan su clase de farmacología 1 con el doctor Lidner y les está explicando este tema, y no solamente en este tema, prácticamente a lo largo de toda la carrera hasta donde yo voy hasta ahora, menciona siempre la alteración, la reacción adversa medicamentosa de las personas de raza negra del pueblo de Yapatera, que presentan esta alteración que les he puesto aquí, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto hace que las personas de tez morena, no solo de yapateras, ya es un efecto idiosincrático reportado en estudios, ¿no? En el mismo Goldman and Gilmans, de la 13ª edición, que es donde he sacado bastante de este material, lo menciona incluso, ¿no? Para no complicarles un poco la vida, ¿qué causa esto? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En las personas, algunas poblaciones de personas de tez morena reaccionan de manera negativa a la medicación con primaquina.
La primaquina es un medicamento que se utiliza para tratar la malaria, pero no solamente usa para tratar la malaria, sino también se utiliza en algunas enfermedades reumatológicas, ¿no? Inflamatorias de las articulaciones. Entonces, ¿qué les causa la primaquina a estas personas? Les causa anemia hemolítica. Les causa anemia hemolítica. Y ustedes dirán, ¿por qué? Cuando vean ya el mecanismo de acción de la primaquina, es un antiparasitario, ¿no? Y también es reumatológico. O sea, no tendría nada que ver de lo que es con la anemia hemolítica. ¿Y por qué lo causa la anemia hemolítica? Es por esto. A esas personas les falla la glucosa de 6-fosfato deshidrogenasa, que si recuerdan un poco lo que han visto con la doctora Violeta Morín en bioquímica, en el curso, este pertenece al ciclo de las pentosas. Entonces, esto altera el metabolismo del medicamento y junto con la alteración del gen, aquí no lo puse, es NAT2, NAT2. Esos dos, tanto esta enzima como ese gen, son los que están alterados en las personas de tez morena, de raza negra, y les causa esa anemia hemolítica. Si ustedes son observadores, aquí también les he puesto anemia hemolítica, y entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué esto está en idiosincrasia farmacológica y aquí está en alergias medicamentosas? A ver, si son observadores o si han estado prestando atención, yo les mencioné que les mencioné, para que sea alérgica medicamentosa tiene que estar involucrados que las inmunoglobulinas o el sistema inmune y el sistema reacciones alérgicas, ¿ok? Aquí está relacionada las inmunoglobulinas G y M y esto causa la anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica que causa la primaquina no es por el sistema inmunológico, no es por reacción alérgica, es por falla genética de esta enzima y del otro gen. Entonces, noten la diferencia. En esta idiosincrasia farmacológica no está involucrada el sistema inmune, son alteraciones genéticas. Aquí al inicio les mencioné, alteraciones genéticas, ¿no? O mecanismos inmunológicos está involucrado con esto, alérgicas medicamentosas. Y las alteraciones genéticas están relacionadas con idiosincrasia farmacológica. Recuerden, y esto lo mencionó bastante el doctor Franco Linder en sus clases, las personas de tez morena falla la glucosa de 6-fosfato deshidrogenasa y el gen NAT2. Eso que les causa anemia hemolítica cuando toman primaquina. Otro ejemplo muy conocido es de la atropina. La atropina en dos casos, y aquí está el ejemplo perfecto para explicar esto, ¿no? La atropina en la trisomía 21 y en el albinismo. ¿Qué dice aquí en idiosincrasia farmacológica? Una reactividad anormal que es peculiar en un individuo. La respuesta, ¿cómo puede ser? Que les dije, extrema sensibilidad a dosis bajas. Las personas reaccionan de una manera exagerada a dosis pequeñas. ¿Quiénes son estos? Las personas con trisomía 21 o personas con el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down son en extremo sensibles a la atropina. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, aquí les he puesto, ¿no? La cita bibliográfica, por si también de aquí quieren revisarla, que es de una prescripción del medicamento donde lo indican. Las personas con trisomía 21 son muy sensibles a la atropina. En cambio, las personas de raza albina o los que tienen albinismo son en extremo insensibles a la atropina, tienen insensibilidad a dosis altas de fármacos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto que tiene que ver con alteraciones genéticas, esto que tiene que ver con el sistema inmunológico, y esto es ya un tipo bizarro, ¿no? Por eso se llama tipo B de bizarro, ¿ok? Entonces, el tipo B, porque aquí ya acabamos el tipo B, básicamente está relacionada a la persona, ¿no? Al ser humano, al paciente que toma el medicamento y cómo su cuerpo reacciona a este medicamento. Y ya, pasamos a las reacciones de tipo C o continuas. Estas se llaman tipo C, ¿por qué? Porque son producidas por un uso continuo. También es de chronic en inglés, ¿no? O crónico, por un uso crónico de medicamentos. Aquí hay una de las más comunes, la dependencia por el uso de ansiolíticos y analgésicos opioides. Analgésicos opioides, por ejemplo, el más común, el tramadol, aunque es un opioide débil. El tramadol causa dependencia. ¿Por qué? Porque en su mecanismo de acción, además de para aliviar el dolor, porque bueno, también lo van a ver, pero para explicarles un poco, el tramadol bloquea los canales opioides y eso bloquea la sensibilidad del dolor. Pero ¿qué hace también? Induce la liberación de serotonina y de dopamina. Por eso es que cuando tú tomas tramadol, además de sentir que se te alivia el dolor, te sientes relajado, te sientes bien, te sientes feliz. Las personas que
toman tramadol de manera crónica, de manera continua, tienden a tener dependencia o generar dependencias, esos medicamentos, los ansiolíticos también. Otro muy común es el daño renal a los riñones, por AINES, por los más comunes, ¿no? El naproxeno, el naproxeno es el más común, que más se utiliza. Entonces, cuando una persona con dolor crónico, que sufre de dolores crónicos, tiene que tomar antiinflamatorios no esteroideos o AINES por un tiempo prolongado, que le va a causar daño renal. Síndrome de Cushing es otro muy común por el uso de glucocorticoides. Hay personas que necesitan tomar glucocorticoides y al tomarlos en un uso prolongado les va a causar síndrome de Cushing. Pero no solamente con eso, hay personas, les sorprendería la cantidad de personas que a la primera sensación de dolor que tienen o la primera incomodidad, ¿no? Dicen, doctor, me duele aquí en la espalda baja, dicen, ¿no? La región lumbar para usted, me duele en la región lumbar o me duele la columna, por favor, inyéctenme dexametasona. Te inyectan dexametasona, te alivia el dolor, pero cuando tú usas los glucocorticoides, la dexametasona es muy potente. Esto es de los primeros, el fármaco 2, de los primeros temas de fármaco 2. El metabolito o el glucocorticoide natural del cuerpo humano, o el que más se usa, este es 30 veces más potente que el que produce el cuerpo humano. Entonces, imagínense estarse inyectando, tratándose mucho tiempo con esto, va a causar síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome que se conoce como el hombre con el cuello de búfalo. Otro ejemplo muy común de reacciones de tipo continuas es el daño hepático por el ketoconazol. El ketoconazol es un antibiótico de tipo minoglucósido. Precisamente esos fármacos, esos antibióticos, son muy potentes, son bastante efectivos, pero no se utilizan, no son utilizados o no se deberían utilizar de primera línea porque tienen un alto índice de daño hepático, te dañan el hígado muy rápido. Entonces, en personas que reciben tratamientos ya por antibióticos, por bacterias resistentes, donde es necesario utilizar el ketoconazol y lo utilizan por un periodo crónico, les causa daño hepático. Entonces, esto ya es más corto, ¿no? Las anteriores que vimos eran las reacciones más complejas y más largas. Estas son más cortas. Reacciones de tipo C porque son causadas por el uso prolongado de los medicamentos. C de continuas, C de crónicos, de uso crónico, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos. Reacciones de tipo D o delayed, demoradas también en español. Estas reacciones van a aparecer tiempo después de haber suspendido la medicación, ¿no? Aquí dice días, meses o incluso años, en pacientes o también en sus hijos. Algunas de estas son carcinogénicas por inmunosupresores, como la citropina, y teratogénicos para antineoplásicos, como la talidomina y las tetraciclinas. Ok, estas reacciones se causan tiempo después de que la persona tomó el medicamento, ¿no? La persona estaba recibiendo, no necesariamente un medicamento, estaba ingiriendo un fármaco, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver estrógenos, ¿no? Se está tomando estrógenos la mujer, dejó de tomar ya y está embarazada. Por ejemplo, a los 2 meses dejó de estar embarazada, dejó de tomarlos, terminó su gestación normal, tuvo su hija, pero tiempo después, ¿qué le pasa a la niña? Le da cáncer de vagina. ¿Por qué? Por el uso de estrógenos de la madre en el embarazo, ¿no? Un ejemplo muy común y que el doctor también nos mencionó bastante, el ácido valproico, que es un antiepiléptico. Esto sirve para prácticamente cualquier tipo de epilepsia, el ácido valproico. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo bastante completo en relación a la epilepsia, no cubre todas las posibles causas de epilepsia, bloquea la liberación, aumenta la liberación de GABA, bloquea la liberación de gabapentinas, bloquea los canales de sodio, bloquea los canales, o sea, es muy completo este medicamento, se utiliza para todo, pero ¿cuál es su excepción? No se usa nunca o no se debe usar en embarazos. ¿Por qué? Porque causa teratogénesis, efectos, altera al feto y le causa dismorfia facial, como pueden ver en esta imagen. La madre por X o Y motivos lo tomó, no sufría de epilepsias, lo tomó en el primer al tercer mes de embarazo, ya lo dejó de tomar, ¿no? La madre dijo, ya lo dejé de tomar, entonces no hay problema. Le dijeron, señora, usted no debe tomar valproato cuando esté embarazada. Entonces la señora dejó de tomar y dijo, no hay problema, entonces ya no lo tomo, mi bebito está bien. Pero ¿qué pasa? Estas son reacciones demoradas. Después de que tome, a pesar de que dejó de tomar,
luego su hijo nace con teratogénesis, con dismorfia facial. ¿Por qué? Por el uso de ácido valproico. También algunos medicamentos, por ejemplo, las quinolonas, están prohibidas para el embarazo, porque si una mujer las toma, luego también le causa alteraciones a sus hijos cuando vaya a tener. Otro ejemplo, la carbamazepina. Estos vienen a ser ejemplos de teratogénesis, ¿no? Pueden causar cáncer. Carbamazepina, yodo, litio, streptomicina, warfarina, pioglitazona, son teratógenos, ¿no? Estos medicamentos ya los van a ver más adelante cuando lleven el curso. Las dos últimas reacciones, para terminar ya con reacciones adversas a medicamentos, son las de tipo E y las de tipo F. Las reacciones de tipo E vienen a ser relacionadas a end, o el fin, ¿no? Y estas son por una supresión, una interrupción abrupta o brusca del medicamento, cuando la persona deja de tomar el medicamento de forma brusca o abrupta. Por ejemplo, en personas que sufren de convulsiones, como pueden ver aquí, tienen que tomar necesariamente sus anticonvulsivantes, por ejemplo, el ácido valproico. Pero ¿qué pasa en las personas que toman, en este caso, bueno, indica fenobarbital, como la fenitoína, por ejemplo? La fenitoína es un anticonvulsivante de tipo fenobarbital. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que sufren de convulsiones y un día para otro dejan de tomar la medicación? Les va a causar de nuevo convulsiones. Estas convulsiones son causadas ¿por qué? Por la interrupción abrupta del medicamento. O las personas que toman benzodiazepinas, ¿no? El lorazepam, clonazepam, el diazepam, los más comunes. ¿Qué pasa cuando dejan de tomarlos? ¿No? Su cuerpo ya está acostumbrado, o sea, ya está estimulado con las benzodiazepinas. Si lo deja de tomar, ¿qué les causa? Insomnio, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? Este tipo de reacciones es causada por la supresión brusca del medicamento. Y por último, reacciones de tipo F, failure o falla de tratamiento. No, aquí dice, ¿no? Reacciones de tipo F, failure of therapy, disculpen mi inglés, o fallo terapéutico, no se van a deber al propio principio activo, no tienen que ver con el efecto del medicamento, sino a otras sustancias químicas externas, excipientes, impurezas, contaminantes, que pueden estar presentes en el medicamento. O sea, en este tipo es algo paradójico, igual que en este de aquí, ¿no? Estos efectos aparecen aunque ya no tomes el medicamento, ¿ya? ¿Cuál es lo paradójico en las reacciones de tipo F? ¿Cuál es el efecto de la reacción adversa? No hay reacción. Entonces, si no hay reacción, también es algo negativo para la persona. ¿Por qué? Tú no tomas un medicamento porque te parece rico el sabor o porque te gusta tomar el medicamento, si no lo tomas por una razón. Quieres que el medicamento cause un efecto en ti. Pero cuando existen estos, cuando el medicamento ha sido contaminado, cuando el medicamento está vencido, cuando el medicamento está falsificado, ¿no? O tomas tú, o también aquí tienen que ver algunas interacciones medicamentosas que hacen que se neutralice el efecto del medicamento. Entonces, el medicamento ya no tiene ningún efecto. Y esto que causa en la persona, reacciones de tipo F, falla terapéutica, no tienen ningún efecto. ¿Ok? Y bueno, eso es todo con respecto a las reacciones adversas medicamentosas. Esta era la parte más larga de la exposición. Esta ya es un poquito más corta, pero de por sí el tema es bastante largo en realidad. Interacciones medicamentosas. Ok, aquí he puesto la imagen, algo que es muy común y quizás lo que más se mencionan es cuando hablamos de interacciones medicamentosas. La típica pregunta, doctor, ¿puedo tomar este medicamento? ¿Puedo tomar alcohol si estoy tomando este medicamento? Generalmente la respuesta va a ser no. Porque miren, por ejemplo, aquí en esta imagen, miren todos los tipos de medicamentos. Antihistamínico para las alergias con alcohol causa somnolencias, letargos y mareos. Antiinflamatorios o analgésicos, ¿no? El ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina, ¿qué causa? Molestias gástricas. Antipiréticos para la fiebre, el famoso paracetamol, daño hepático. Anticoagulantes como la warfarina, riesgo de hemorragia. Antibióticos, riesgo de mayor frecuencia cardíaca y hipertensión. Antidepresivos como la sertralina, permanencia de los síntomas a lo largo plazo, o sea, no tiene efecto el medicamento. Antiparasitarios, este es de los más comunes, el metronidazol, aquí está, justo, no lo había visto, con el alcohol, ¿qué causa? Dolor de cabeza, abdominal, vómitos y diarrea. O sea, se dan cuenta, el alcohol con bastantes tipos de medicamentos no se puede tomar y aún así la gente lo toma. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque cuando hablamos de interacciones medicamentosas, no solamente estamos refiriéndonos a interacciones entre medicamentos, sino al medicamento con diferentes agentes, ¿no? ¿Qué es las alteraciones medicamentosas? Es una modificación cuantificable en magnitud
o duración de la acción de un fármaco por la administración previa. Un ratito. No está aquí. No. Ya, ok. Es una modificación cuantificable en magnitud o duración de la acción del fármaco por la administración previa o concomitante de otra sustancia. ¿Ven? Otra sustancia, no necesariamente otro fármaco. O sea, en español o en católico, es las modificaciones en cuanto a la potencia o duración del fármaco cuando se administra o interactúa con otra sustancia. Hay varios tipos. Interacciones químicas, interacciones farmacocinéticas, interacciones farmacodinámicas. Cuando hablamos de interacciones químicas, ahí van a estar las interacciones con otras sustancias, por ejemplo, los alimentos que vamos a ver más adelante. Las interacciones farmacocinéticas, ¿no? Ustedes creo que ya han visto en la clase anterior lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, en esos procesos, vamos a ver, o sea, pero para que, un resumen, ¿no? La farmacocinética en cómo lo que le hace el organismo al medicamento, farmacodinamia, lo que le hace el medicamento al organismo. En ambos apartados hay interacciones medicamentosas que vamos a ver a continuación. Primero, interacciones farmacocinéticas, ¿no? Como les decía, ¿qué le hace el organismo al medicamento? Están sus pasos: administración, distribución, metabolismo y excreción. En la administración, en el metabolismo y en la excreción van a haber alteraciones medicamentosas, que son las principales. Pero antes de ver eso, quiero mostrarles esto. Interacciones fármaco-enfermedad. Como les mencioné, no solamente cuando nos referimos a interacciones medicamentosas, no estamos hablando solo de las interacciones entre dos tipos de medicamentos, dos tipos de fármacos, sino con cualquier otra agente que pueda alterar su duración o su potencia. Entonces, aquí hay un claro ejemplo. Los betabloqueadores, sobre todo los que no son específicos en asma y en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para los que no lo sepan, pueden causar broncoespasmos, y en enfermedad arterial periférica causan isquemia. Es por eso que los betabloqueadores interactúan con la enfermedad y tienen efectos. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que están prohibidos recetar un betabloqueador, sobre todo no específico, en asma y EPOC, o también en una enfermedad arterial periférica. Los betabloqueadores, cuando una persona está tomando, tiene insulina o se inyecta insulina o toma un hipoglicemiante, es peligroso tomar un betabloqueador o tiene que estar monitorizado. Se pueden tomar estos medicamentos, pero tienen que ser monitorizados. ¿Por qué? ¿Qué hace el betabloqueador en una persona que toma insulina o está tomando hipoglicemiantes? ¿No? Entonces, causa de que bloquea, como dice aquí, esta respuesta hipoglicémica. Cuando una persona tiene hipoglicemia, o sea, tiene el azúcar baja, para que si alguno no conoce el término, tiene síntomas, va a manifestar síntomas, ¿no? Temblores, mareos, pérdida de fuerza, ¿ok? Y eso es lo que a una persona o a un doctor lo alerta y dice: oh, esta persona está tomando estos medicamentos, tiene estos síntomas, es posible de que esté desarrollando una hipoglicemia. Entonces lo atiende, viene con días de abordaje terapéutico, la dextrosa y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona toma betabloqueadores, ¿no? Estos betabloqueadores bloquean este sistema de respuesta. La persona está sufriendo una hipoglicemia, pero no manifiesta síntomas. Entonces, la persona llega sin manifestar síntomas, llega directamente a caer o puede directamente caer en un coma hipoglicémico. Y uno va a decir, pero fue de imprevisto. No, no fue de imprevisto. La persona estaba pasando por un proceso, pero no manifestaba síntomas. ¿Por qué? Porque estos betabloqueadores inhibían estos síntomas. Entonces, ese es otro ejemplo de interacciones medicamentosas con la enfermedad. Otro ejemplo, los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos. Eso lo van a ver en farmacología 2. Por ejemplo, el verapamilo, ¿no? Debido a su efecto inotrópico positivo y corticoides en pacientes con falla cardíaca. El verapamilo puede agudizar la falla cardíaca debido a su efecto inotrópico positivo. Es por eso que también no se debe administrar en esos casos. Ahora, ya pasamos directamente a lo que es interacciones farmacocinéticas, ¿no? Primero, por los debidos pasos, ¿no? En la absorción puede tener diferentes tipos de interacciones. Pueden alterar, por ejemplo, el pH gástrico, un ejemplo, y eso evita la absorción del medicamento. Por ejemplo, el ketoconazol requiere de un pH ácido para poder absorberse. Pero ¿qué pasa si una persona toma antiácidos, ¿no? Aumenta el pH del estómago, ¿no? Lo alcaliniza
y entonces el ketoconazol no se puede absorber correctamente. ¿Ok? Otro, y uno de los más comunes también, la formación de complejos insolubles. Por ejemplo, antibióticos como las quinolonas. Quinolonas, por ejemplo, los más comunes, ¿no? Ciprofloxacino, para que sepan, porque todavía no llevan antibióticos. El ciprofloxacino, por ejemplo, ¿no? Y las tetraciclinas, otro tipo de antibióticos, forman quelatos. Quelatos se va a referir a la combinación de los alimentos, de la comida, con los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa cuando las quinolonas se combinan con alimentos? Forman los quelatos, y estos quelatos, ¿qué hacen? No se van a poder disolver, son insolubles, no los van a poder absorber. Es por eso que estos medicamentos no se deben administrar inmediatamente o poco tiempo después de haber comido, ¿no? Tiene que haber pasado un tiempo para que no se formen estos quelatos. Uno de los ejemplos también más comunes es la unión a resinas secuestrantes, especialmente la colecistiramina. ¿Qué hace la colecistiramina? Atrapa en la luz intestinal algunos medicamentos corticosteroides. Unos medicamentos, por ejemplo, los corticosteroides, ¿no? Dexametasona, betametasona, diuréticos de asa son los más potentes, la digoxina, el ácido valproico, un anticonvulsivante, la warfarina, ese es un anticoagulante, perdón, anticoagulante. Entonces, ¿qué hace esto? Esto evita, atrapan en la luz intestinal. Recuerden que cuando nos hablamos de luz, hablamos de la cavidad que se encuentra, del espacio de la cavidad, ¿no? Por ejemplo, en el intestino, ¿no? Están sus paredes, y el intestino, si me ven, ¿no? Este es el intestino. El espacio que existe entre las paredes del intestino se conoce como la luz intestinal. Entonces, la colecistiramina los deja en la luz intestinal, los atrapa ahí y no pueden ser absorbidos. Y si no son absorbidos, no pueden tener un efecto en el cuerpo humano. Y este es otro muy interesante que vamos a ver de aquí, la alteración de la motilidad del tracto digestivo, ¿no? Hay tanto los prokinéticos, como por ejemplo la metoclopramida, es un antiemético, van a acelerar la absorción. Entonces, también, ¿qué pasa cuando un fármaco se acelera su absorción? Su efecto puede ser más potente. De aquí vamos a ver algo bastante interesante con la motilidad del tracto digestivo. Ok, interacciones en el metabolismo. Aquí es bastante rápido. Hay de dos tipos, los inhibitorios y los inductorios. Entonces, ustedes dicen, ¿por qué la palabra inhibitorios? Y si inhibidor es disminuir, está en la parte de arriba, con la concentración más elevada. ¿Y por qué la palabra inductor, que es sinónimo de aumentar o de promover, está en la parte de abajo con cantidades inferiores? Porque aquí hablamos de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Degradar, ¿no? Degradar las sustancias. En este caso, se degradan los fármacos. Hay sustancias que van a inhibir este metabolismo. Entonces, ¿qué pasa cuando se inhibe el metabolismo? El fármaco no se va a metabolizar, valga la redundancia. Entonces, si no se metaboliza, va a aumentar su fracción libre en el cuerpo humano. Y si aumenta su fracción libre, causa dos cosas. Potencia su efecto o puede causar toxicidad. Entonces, cuando hay una sustancia que inhibe el metabolismo, inhibidores son los que inhiben el metabolismo, aumenta la fracción libre del fármaco en el cuerpo humano. Y eso, como les dije, causa dos cosas: potencia su efecto o puede causar toxicidad. Al contrario, ¿qué pasa cuando hay un elemento que es inductor? O sea, potencia, aumenta el metabolismo, hace que el fármaco se metabolice más rápido, disminuye su fracción libre. Entonces, ¿qué pasa con el efecto del fármaco si hay menos fármaco? Disminuye, ¿no? No tiene una acción tan potente como debería. Entonces, ¿cuáles son esos inductores y esos inhibidores? Aquí hay varios, son ejemplos, son los más comunes y están agrupados de acuerdo al citocromo que los metabolizan, ¿no? Creo que sí les debieron haber mencionado cuando vieron lo que es la farmacocinética, cuando el metabolismo tienen que ver bastante los citocromos. El más común es el P450, pero aquí hay de varios también sustancias comunes, ¿no? Por ejemplo, el humo del tabaco, la carbamazepina, fenobarbitales como la fenitoína, rifampicina, que es un antibiótico, el omeprazol, ¿no? El omeprazol que siempre se utiliza es un inductor, ¿no? Metaboliza más rápido. Entonces, ustedes dirán, pucha, tengo que aprenderme todo eso. Es complicado. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos a unas sustancias muy comunes. ¿Qué se dan cuenta? Miren aquí, fenitoína, fenobarbital, fenobarbital, fenitoína. Son compuestos muy importantes. La fenitoína puede aumentar o disminuir, porque también creo que disminuye la acción de otro tipo de medicamentos anticonvulsivantes. Entonces, cuando ya vayan a ver
los medicamentos por sus grupos farmacológicos van a notar que generalmente o en varios casos van a decirles, con fenobarbital o fenitoína disminuye su acción del medicamento. ¿Por qué? Porque es un inductor. Otro medicamento con el que tienen que tener buen ojito, carbamazepina. Es decir, o sea, ustedes no es que tengan que aprenderse esto, no dicen, mira, citocromo, en el citocromo 1A2 está el humetabaco, carbamazepina, fenobarbital, rifampicina, omeprazol. En el citocromo 12.9 están tales, porque es bastante irreal aprenderse todo, y esto que no son todos los citocromos que existen. Entonces, lo que tienen que ustedes aprender de esta tablita, más que todo, cuáles son los principales medicamentos que interactúan, cuáles son los principales inductores. Miren, los que más se repiten, fenobarbital, carbamazepina, ¿qué más se repite? La rifampicina, ¿ves? La rifampicina también se repite. Entonces, eso. Entonces, estos medicamentos inductores que hacen, aumentan el metabolismo. Y si aumentan el metabolismo, ¿qué pasa? Disminuye el efecto, ¿no? Para que no se confundan tanto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se saca, cuando limpias más tu cuarto? Si tú lo limpias todos los días, o lo limpias, por ejemplo, dos veces cada día, tu cuarto va a estar más limpio. Entonces, si tú lo limpiaras más veces al día, estaría menos sucio. Entonces, si tú metabolizas mucho más rápido los medicamentos, el efecto disminuye. Por otro lado están los inhibidores, ¿no? Aquí también están muchos citocromos, pero como les digo, tienen que tener en cuenta los más comunes. En estos casos, ¿cuáles son? La amiodarona, ¿no? Este es muy importante. ¿Dónde está? Por aquí lo vi. Metronidazol. Aquí está. Metronidazol. Este es muy importante. ¿Por qué? Nunca, pero nunca debes tomar alcohol si estás tomando metronidazol. ¿Por qué? Porque el metronidazol inhibe el 12.9. Esto, junto con otra enzima que también inhibe, son las encargadas de metabolizar el etanol del alcohol que tú tomas. Si tú has tomado metronidazol y estás tomando alcohol, el alcohol que tú tomas no se va a metabolizar, se va a mantener en el cuerpo humano. Entonces va a tener efectos bastante complicados. Uy, mi batería. Ya. Entonces, por eso, tienen que tener cuidado con el metronidazol. Igualito, lo más común es amiodarona, como les digo. A ver, ¿qué otro es más común aquí? Mira, aquí también, esto es muy importante, que también es una pregunta bastante común que toman en un ratito. Mi batería. Ya. Un toque. Ya está. Entonces, el metronidazol, como les decía, tienen que ver los más comunes, ¿no? Y de eso, o sea, cuando una persona vaya a su consultorio, no van a sacar su hojita y decir, a ver, señora, este inhibe tal citocromo, ¿no? Sino es muy importante preguntarle a la persona qué medicamentos está tomando. Entonces, la persona te dice, ya, doctor, es una persona mayor de edad, ya que está sufriendo de repente de convulsiones. Dice, doctor, yo estoy tomando fenobarbital, estoy tomando fenitoína. Entonces, tú te recuerdas, la fenitoína es un inductor, ¿no? Entonces, buscas qué medicamentos inhibe la fenitoína. O sea, y además con la práctica, ahorita les puede pasar complicado, pero ya con la práctica médica, a medida que avancen los años, ya vas recordando esto, ¿no? Igual aquí, metronidazol, las quinolonas, ¿no? Entonces, las quinolonas, y por aquí no está macrólidos, creo que he visto ya, esto también es muy importante. Estos dos antibióticos con una sustancia, otro fármaco que vemos un poquito más adelante, son muy importantes y pueden ser muy peligrosos si se combinan. Ya, interacciones en eliminación. Para terminar, lo que es con interacciones en la farmacocinética. Pueden alterar el grado de ionización. Cuando me refiero a que la orina se acidifica, se vuelve más ácida, o se alcaliniza, se vuelve más básica. ¿Qué pasa si se acidifica la orina? Disminuye, hace que se metabolicen mucho más rápido los fármacos que son alcalinos, como el fenobarbital. En cambio, si la orina se vuelve alcalina, se vuelve más básica, disminuye los niveles de eliminación de los fármacos ácidos, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, para que no se complique en la vida. Inhibición de la secreción tubular, también es muy importante. Miren, es un ejemplo muy común, Probenecid más penicilina o metrotexato. O también salicilatos y AINES. ¿Qué pasa? El Probenecid
inhibe la eliminación de penicilina a nivel tubular. Entonces, si se inhibe la eliminación a nivel tubular, la penicilina no se puede eliminar por la orina correctamente. Entonces, aumenta de nuevo su fracción libre en el cuerpo humano y aumenta sus efectos. O también el metrotexato con los salicilatos y AINES. AINES iba a decir. El metrotexato también inhibe la secreción tubular de salicilatos o de AINES. Esto es muy importante y tienen que tenerlo en cuenta. Alteración de la reabsorción. Diuréticos, específicamente o más específicamente diuréticos de asa o o las tiacidas, por ejemplo. Los diuréticos de asa de tiacidas disminuyen o alteran la reabsorción, no, perdón, aumentan, perdón, la reabsorción. Los diuréticos de asa aumentan la reabsorción de muchos minerales, entre ellos el litio. Entonces, cuando una persona está ingiriendo suplementos de litio y está tomando un diurético de asa o un tiacídico, ¿no? Una hidroclorotiacida, por ejemplo, o una espironolactona, diuréticos de asa, aumenta la reabsorción del litio. El litio que tú tomas no se elimina, aumenta su concentración en el cuerpo humano. ¿Y qué causa? Intoxicación por litio. ¿Y cuál es la única solución para una intoxicación por litio? Es ¿cómo se llama eso cuando te sacan la sangre? La diálisis, perdón, se me bloquean las ideas. La diálisis es la única cura para intoxicación por litio. Ahora, intenciones farmacodinámicas. Aquí tenemos, ya es más simple, ya falta poco, no falta mucho, creo. Entonces, hay diferentes efectos. Van a haber efectos opuestos en receptores, ¿no? Se bloquean. Por ejemplo, si tú das un beta bloqueador, ¿no? Un betalol, por ejemplo, y un agonista beta 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Estos se unen a los receptores beta 2, pero estos los bloquean, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Si tú tienes más y tienes menos, se anulan, no funciona ninguno de los dos. Ni se bloquean los receptores, ni se potencian los receptores. Efectos opuestos en receptores, ¿no? La levodopa o la loperidol con la metoclopramida igual se inhiben el uno con el otro, no va a tener efecto ninguno de los dos. Se bloquean, aquí se bloquean ambos, porque hay casos en los que se bloquea uno de los dos. ¿Por qué? Porque uno va a tener más afinidad que otro medicamento. ¿Ok? Tenemos también efectos aditivos en el receptor. O sea, aquí se bloqueaban. Aquí ambos actúan en conjunto y potencian su efecto. Por ejemplo, cuando tú combinas anticolinérgicos, ¿no? Estos son los bloqueadores, los antihistamínicos, bloqueadores antihistamínicos G1, ¿sí? Los anticinetóxicos, ¿no? Como por ejemplo la metoclopramida y las fenotiacidas. Si tú estás tomando un antihistamínico, estás tomando metoclopramida, estás tomando un ADT y una fenotiacida, el efecto en conjunto de todos esos se potencian. Antagónicas, aquí está, uno inhibe al otro, aquí se inhibían mutuamente, aquí uno inhibe al otro. Por ejemplo, tú tomas AINES y tomas IECAS. El AINES tiene su efecto, hace su efecto natural, ¿no? Tu ibuprofeno, tu naproxeno, normalazo, sí te funciona su efecto. Pero ¿qué pasa con tu IECA? Se bloquean. ¿Por qué? El AINES bloquea la ruta de las prostaglandinas y parte del proceso de los IECAS tiene que ver con las prostaglandinas. Entonces, lo bloquea su ruta o su funcionamiento de las IECAS y el ECA, es el antihipertensivo, ¿no? El captopril, el enalapril, no funciona, pero tu naproxeno sí va a funcionar. Uno bloquea al otro. Aditivos por efecto. Imagínate tomar alcohol, estar en una noche así y meterte una huasca terrible, y luego que tú estás tomando sedantes. No te despiertas por un montón de días. Anticoagulantes más antiagregantes plaquetarios. Un aumento, ambos potencian la posibilidad de sangrado, ¿no? Bueno, aquí más bien les estaba explicando medicamentos y estos sí se los he mencionado en lo que estaba explicando aquí. Quisiera saber si es que alguno podría decirme cuál es el medio o cuál es la interacción que actúa. ¿Qué pasa cuando tú tomas un metrotexato con un naproxeno? ¿Alguien podría decirme? Les estaba explicando bastante sobre esto. No sé si alguien sabe. ¿Qué pasa cuando tomas metrotexato con naproxeno? ¿O qué pasa cuando tomas warfarina con acitromicina? ¿Qué
pasa cuando tomas el litio, como sabe, son combinaciones mortales, son las combinaciones más comunes que uno va a llegar a ver cuando esté en la práctica clínica. Miren, methotrexato con naproxeno. Aquí se los puse. ¿Qué pasó? Toxicidad mortal. Ya, uno de estos causa toxicidad mortal. ¿Cuál de estos 4 de aquí es el que causa toxicidad mortal? ¿Cuál de estos 4 causa toxicidad mortal? Uno de estos 4 es. ¿Pueden decirme? No hay respuestas, o sea, no tengo miedo a participar. Metro más naproxeno. No. O sea, el metrotexato inhibe la eliminación del naproxeno, pero no llega a causar toxicidad mortal como tal, sino aumenta la concentración y eso a largo plazo causa toxicidad hepática, pero no mortal, como esta de aquí, litio más hidroclorotiazida. Como yo les dije, litio más un diurético de asa. En este caso, este es un tiacídico, tengo tonterías. Este es un diacídico. Entonces, litio más un diurético tiacídico aumenta la reabsorción del litio. Entonces, si hay más litio en el cuerpo humano, esto causa una toxicidad mortal. Aquí en el methotrexato más el naproxeno, en parte su compañero tenía razón. O sea, aumenta la concentración de naproxeno y esto causa toxicidad hepática, pero no es tan mortal como esto de aquí. Esto de aquí es muy peligroso. Miren acá. Bueno, ustedes todavía no han visto la parte de antibióticos, pero ¿qué dice aquí? Inhibidores, macrólidos. La citromicina es un macrólido. Entonces, al ser un macrólido, este inhibe al citocromo, aún no es el citocromo, el citocromo también P450. La warfarina es metabolizada por el citocromo P450. Tienen ustedes de por sí este tema. Este es uno de sus reyes con los que tienen que tener mucho cuidado. La warfarina es un medicamento de un uso terapéutico muy estrecho, es decir, requiere de extremo cuidado para recetarse, porque interactúa con muchos medicamentos y puede tener muchos efectos. La acitromicina es un antibiótico, ¿no? un macrólido, bloquea, inhibe al citocromo que metaboliza la warfarina. Entonces, si no se puede metabolizar la warfarina, ¿qué pasa? Está más tiempo en el cuerpo humano y eso aumenta su concentración libre y aumenta su acción, lo potencia. Y esto, hay una pregunta de esto que yo hice. ¿Cuál es una interacción medicamentosa de potencia? La acitromicina potencia la warfarina y puede aumenta el riesgo de sangrado. ¿Por qué la acitromicina potencia la warfarina? Porque inhibe al citocromo que metaboliza la warfarina. Por último, la fenitoína y la warfarina. Miren, la fenitoína se las mencioné bastante. Aquí está. La fenitoína es un inductor. Aumenta el metabolismo. Entonces, si aumenta el metabolismo de warfarina, la warfarina que es un anticoagulante. Entonces, cuando aumenta el metabolismo de warfarina, no tiene mucho efecto anticoagulante. ¿Y qué aumenta? Si esto es un anticoagulante y no funciona, ¿qué pasa con la sangre? Se coagula. ¿Cómo se llama eso? Trombosis. La fenitoína con warfarina aumenta el riesgo de trombosis y eso es muy peligroso. Entonces, estos 4, hay más ejemplos, pero son de las combinaciones más mortales que pueden hacer con medicamentos. Aquí ya para terminar, ya falta esto nomás para terminar y pasar a farmacovigilancia, que es muy rápido. El itraconazol con la Coca-Cola. El itraconazol es un medicamento, aquí con los alimentos que les mencioné, el itraconazol es un medicamento que también es muy difícil absorberlo, ¿no? En condiciones normales se absorbe muy poco, la concentración que se absorbe es muy poco, como ven aquí, miren, la línea punteada es la concentración que se absorbe de itraconazol cuando se toma con agua. Pero ¿qué pasa cuando se toma con Coca-Cola? ¿Se dan cuenta? Aumenta su concentración, aumenta su absorción y aumenta su concentración. ¿Por qué? Estudios, aquí está la fuente, llegaron, la Coca-Cola aumenta el tiempo de vaciado gástrico, o sea, hace que el estómago se vacíe mucho más lento. Entonces, si se vacía más lento el estómago, el medicamento está más tiempo y se puede absorber mejor, ¿no? Eso es algo curioso, ¿no? Para que sepan. ¿Qué dice? Paracetamol más café disminuye la migraña. Eso es un poco cuestionable, pero también he leído un poco de eso. Miren, aquí es importante con algo que también es muy común.
aspirina, eritromicina, ¿no? La aspirina, ¿no? El paracetamol, lo más común, amoxicilina, esta es una penicilina, es una penicilina penicilina que se usa para los que son los productores de beta-lactamasas, específicamente, sí. Esta es la eritromicina, este es un macrólido, este es la teofilina, ya no me acuerdo qué es. ¿Qué son? Ya son pastillas muy comunes que toman las personas. ¿Y qué se dan cuenta? Miren, la cantidad de agua con la que se toma la medicina es proporcional a su absorción o a su disponibilidad. Mientras la tomas con más agua, más fácil es absorberse y aumenta su concentración y por lo tanto su efecto. Entonces, si algún día ustedes tienen que tomar paracetamol, tienen que tomar amoxicilina, que es un antibiótico, ¿no? Algunos antibióticos, tómenlos con mayor cantidad de agua. No te estoy diciendo 1 litro de agua, dice 250 mililitros, aproximadamente un vaso, un poco más. ¿Por qué? O incluso un poco más. Porque eso va a aumentar su tiempo, su fracción plasmática, ¿no? Aquí dice, ¿no? Entonces, eso también aumenta su efecto y es más efectiva. Esto dos para terminar. El jugo de toronja es rico en furanocumarinas. Las furanocumarinas inhiben a la glicoproteína P y el citocromo P450. Esta este medicamento. Para sonaría raro preguntar a una persona, pues, señora, usted está tomando jugo de toronja, pero es importante también preguntarlo. ¿Por qué? Porque este jugo de toronja, ¿qué hace? Inhibe a la glicoproteína P y el citocromo P450. ¿Y esto qué hace? Aumenta niveles de fármacos eliminados por estas rutas. O sea, si lo inhibe al citocromo P450, ¿qué pasa cuando se inhibe un citocromo? No se metaboliza. Y si no se metaboliza, como ya les dije, el efecto del medicamento aumenta, es mucho mayor. Entonces, ¿qué medicamentos, por ejemplo, van a aumentar su potencia o su función cuando una persona esté tomando jugo de toronja? Lovastatina, ¿no? Para la presión. Perdón, estos son estatinas, estoy hablando de las estatinas puede causar rhabdomiolisis si se toma una estatina con un jugo de toronja, ¿no? La buspirona, el diazepam, la warfarina. ¿Ven? La warfarina está presente en un montón de interacciones. Es un medicamento con el que tener mucho cuidado. Nifedipino, sildenafil. El sildenafil es ¿cómo se llama esa pastillita azul? El Viagra, para que sepan. La miodarona. Y otras dos últimas también, como ya para que tengan de curiosidad, ¿no? La digoxina con el ginseng aumenta su concentración. Al contrario, con la hierba de San Juan disminuye la concentración o la eficacia de la digoxina. Otro tipo, los ISRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que los van a ver cuando lleven psicopatología y aún mayor en farmacología 2 y psiquiatría. La hierba de San Juan aumenta su efecto y causa esto, el síndrome serotoninérgico. Se lo dejo para que lo busquen. La warfarina y el glicobilboa y el ajo, ¿no? De nuevo, warfarina. La warfarina es un medicamento de un estrecho uso terapéutico. Se usa con mucho cuidado. Aumenta el sangrado. ¿Qué hace cuando tomas ajo y warfarina? Aumenta las probabilidades de sangrado. Por último, farmacovigilancia, ¿no? Un meme que me dio risa que vi cuando estaba haciendo. Que pasa muy a menudo, ¿eh? No se sorprendan de la cantidad de personas que toman antibióticos para cualquier cosa. En el personal no me gusta tomar antibióticos a mí, mucho. Ok. ¿Y qué es la farmacovigilancia? Definición de la OMS, de la querida Organización Mundial de la Salud. La ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos y cualquier otro problema de salud relacionado con ello. Alcance. ¿Qué es lo que cubre la farmacovigilancia? Las interacciones medicamentosas, como hemos visto, reacciones o eventos adversos, errores. ¿Ven? Los errores en la medicación que no hemos tocado en este tema porque no corresponde, están en la farmacovigilancia. El abuso y mal uso de los medicamentos, la falta de eficacia cuando un medicamento no hace lo que te promete, o medicamentos falsificados, ¿no? Porque también, recuerden que la mencioné también en reacciones, estaba cuando las reacciones de tipo F, cuando fue el tratamiento, ¿por qué? Porque son medicamentos falsos o ambos. Entonces, no solamente cubre medicinas, cubre medicamentos, plantas medicinales, productos biológicos, dispositivos médicos, hemoderivados, vacunas, medicina tradicional y complementarios. Todo aquello. Creo que, no, todavía no tiene su primera clase, ¿no? Luego el doctor Riner les va a decir qué cosa es un fármaco. Un fármaco es cualquier sustancia que puede causar un efecto positivo o negativo en la persona o en el ser vivo, ¿no? Incluso les va a decir la típica pregunta:
¿el agua es un fármaco? Ustedes le tienen que decir que sí, porque el agua tiene efectos en el ser humano. Y les va a decir, ¿el agua hace daño? Y ustedes tienen que decirle que sí hace daño. Si tú le das mucha agua a una persona, puede causarle un edema agudo de pulmón. Les va a decir, el oxígeno que respiramos nosotros es un fármaco. Ustedes le tienen que decir, sí, doctor, es un fármaco porque tiene efecto en nosotros. Y les va a decir, ¿es dañino el oxígeno para las personas en exceso? Y ustedes le tienen que decir, sí, doctor. En los pacientes pediátricos recién nacidos que se les suministra un oxígeno al 100% les puede causar fallas ópticas. Eso es lo que siempre pregunto. Entonces, la farmacovigilancia no solamente cubre medicamentos, sino todos estos tipos. ¿Cuáles son sus métodos? La vigilancia activa y la vigilancia pasiva, ¿no? La vigilancia activa se da por la vigilancia centinela, que lo van a ver también más a detalle en lo que es epidemiología, y monitoreo de eventos de medicamentos. Y la vigilancia pasiva es el reporte voluntario que se hace. Estos son ya con estudios que se hacen. La vigilancia activa son estudios que se van haciendo constantemente de reportes de efectos de medicamentos. Un montón de estudios que hay. La vigilancia pasiva son los reportes voluntarios que hacen las personas. ¿Quiénes pueden reportar? Los personal de salud, enfermeros, básicamente cualquier persona. ¿Cómo es que reporta el efecto de un medicamento? Con esto. Es un formato de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u otros productos. Entonces, esto es mucho más legal. O sea, es mucho más teórico. Por eso les he dejado aquí el enlace abajito del DigiMint. Ahí está todas, porque no les voy a pasar hoja por hoja viendo y señalándoles qué tiene el formato, porque eso no es poco práctico. Entonces, aquí les he dejado, incluso ahí explican a mayor detalle las leyes, porque tampoco les voy a poner a preguntar, o les van a preguntar qué ley es la ley de la farmacovigilancia en Perú, la 28126, no sé qué. Entonces, aquí les he dejado el enlace para que sea más práctico. Esa es la bibliografía que he usado, es básicamente del Goodman y Gilman y de algunas revistas que encontré, revistas avaladas, valga la redundancia, es necesario aclararlos, ¿no? La bibliografía también es importante. Y bueno, eso ha sido todo por la presentación en la ponencia del día de hoy. Ha sido un poco extensa porque en realidad el tema es extenso y ustedes se van a dar cuenta que es extenso porque literalmente en cada uno de las clases que van a tener a partir de ahora de medicamentos, les van a preguntar o les van a mencionar interacciones farmacológicas, reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Van a ver, literalmente no va a haber un solo medicamento que no tenga el apartado de interacciones o reacciones. Entonces, lo más complicado quizás son las interacciones, porque hay de todo tipo. Para poder conocer realmente todos los tipos de interacciones es ya con la práctica. O sea, porque tantos medicamentos que hay, todo tipo de reacciones, es ya con el tiempo, el estudio y la práctica. Pero lo que ayuda mucho es entender el mecanismo de acción, ¿no? La fisiopatología, el mecanismo de acción del medicamento, ¿no? Por eso yo les mencionaba, algunos medicamentos tienen mecanismo de acción, bloquean receptores beta-adrenérgicos. Entonces, tú dices, ¿por qué este medicamento no funciona con esta persona? Y te das cuenta, mira, esta persona está tomando un beta bloqueador, yo le estoy dando un beta adrenérgico. Si uno necesita a los receptores beta y el otro lo bloquea, ¿qué pasa? Se anulan, ¿no? Si este medicamento necesita un pH ácido y este otro medicamento alcaliniza el pH, no va a funcionar. Entonces, cuando ustedes vayan viendo los tipos de medicamentos y los vayan viendo sus diferentes mecanismos de acción, van a ir aprendiendo y van a ir, esto como si fuera una tela, ¿no? Van tejiendo poquito a poquito, van uniendo todos los puntos para poder llegar y poder entender los tipos de interacciones, ¿no? Les trataba de poner las más comunes que existen, porque de verdad hay muchos tipos de interacciones, pero esas ya las van a ver aún más a profundidad cuando llevan toxicología en el séptimo ciclo, como el que estoy yo, ¿no? Esto por algo es una introducción a la toxicología, no es ya toxicología avanzada, porque en ese curso ya ahí van a ver efectos, ahí por unidades ven efectos toxicológicos de los antihipertensivos, todo un tema. Efectos toxicológicos de los antibióticos, esa es toda unidad, si no me equivoco, toda una unidad completa. Efectos toxicológicos de los medicamentos cardíacos y neurológicos, otra unidad completa. Entonces ahí ya lo van a ver mucho más a detalle. Pero lo que les mencionó es lo básico, lo que les puede preguntar Lindner, y incluso les he dicho algunas preguntas que hace. Lo de Yapatera, seguro que se los va a decir. De verdad no recuerdo, creo que sí era Yapatera, pero es una ciudad aquí del Bajo Piura, de población morena. Pero el mecanismo es ese que se lo he explicado. Incluso
Si quieren, pueden revisar el Goodman and Gitmans. Yo he usado la 13ª edición, que es la última. Ahí señala esa reacción de tipo B, ¿no? De idiosincrasia farmacológica. Todo lo que les he dicho ha sido con literatura avalada, por si algún momento el doctor les dice dónde he sacado esto, y ahí le enseñan el Goodman al Gitmans. Y otras fuentes, otras revistas que he dejado ahí que también son avaladas científicamente. Bueno, eso sería todo. Sí, Lindner literalmente dice eso. Toda sustancia que interactúa con el cuerpo es un fármaco. Él dice eso cuando inicia su curso. Por eso les digo, y les va a preguntar del agua, les va a preguntar del oxígeno. Él usa esa filosofía, usa el doctor Franco Lindner. Bueno, como creo que esta es la última clase de esta semana de farmacología, una recomendación que yo les daría, chicos, es que no se confíen. Este curso les puede parecer bastante fácil por las preguntas y los exámenes que generalmente van a hacer banco, pero el farmacología 2 es todo lo contrario. Los exámenes ya no van a ser de marcar, van a ser de resolver, de escribir las respuestas y fundamentarlas. Y el doctor Franco Lindner se pone muy estricto con respecto a las respuestas escritas. A mí no me hizo valer una pregunta porque me preguntó cuál es el mecanismo de acción de los azoles, ¿no? Unos antimicóticos, que es la 2-alfa-dismetilasa. Yo le puse 2-alfa-dismetil y no me la hizo valer. Entonces, estudien. Este curso es bastante pesadito, la verdad, pero sí se puede pasar. Y la verdad es bastante interesante, ¿no? Este curso les permite luego saber por qué a tu tío le pasa esto cuando tomas hipertensivo, cómo funciona el medicamento que toma tu mamá. Entonces, les permite entender un poco más. Y si bien todavía no son médicos y no pueden recetar, van a estar un poquito más orientados con respecto a los medicamentos y todo lo que van a ver, ¿no? Eso que aún falta, farmacología 2 les falta toxicología y terapéutica. Terapéutica es muy complejo, chicos. Yo no lo he llevado todavía, pero me han dicho que es muy complejo. Entonces, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la ponencia que he hecho. Y no sé si muchas gracias. Les van a hacer un post-test. Todas las preguntas del post-test las he explicado. No hay nada que no haya explicado. Así que después de esto, y por eso les digo si tienen alguna pregunta para aclararle, para que puedan todos sacar 20 en el post-test que les van a mandar de aquí. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Siéntanse libres de preguntar. Hablen normal, prendan su micro y pregunten si alguien quiere preguntar. No, creo que no hay preguntas en todo caso, ¿no? Ah, bueno, a ver, ¿qué pregunta? Pregunta normal. Creo que está escribiendo. Dudas existenciales también, vale. No, mano. Sí, mano, pero no, esas sí no te aseguro que te las pueda responder. Yo también ando con las mismas. Pam, pam, pam. En un momento creo que va a preguntar algo. ¿Cómo se trata un paciente con síndrome de Down cuando se intoxica con un órgano fosforado? Eso lo vas a ver en el curso. Pero para intoxicaciones por órgano fosforado, claro, es con atropina. Tu pregunta es porque las intoxicaciones con un órgano fosforado se tratan con atropina. Ya, no es que los pacientes... estás en primer año, XD. Ok. Los órganos fosforados, el antídoto para órganos fosforados es la atropina. Yo mencioné que los pacientes con síndrome de Down son en extremos sensibles a atropina. Eso no quiere decir que no se les pueda dar atropina, pero que se tiene que hacer un ajuste terapéutico. Entonces, si un paciente es muy sensible a la dosis normal de atropina, se le da una dosis menor. Para eso ya existen las guías terapéuticas en las que está en la dosis. La verdad, no la conozco, no sé la dosis, no sabré decirte la dosis exacta, pero se le trata de la misma manera. Se le trata con atropina, como se trataría cualquier intoxicación por órgano fosforado a una persona normal, solo que con dosis ajustada, o sea, con una menor dosis, ¿no? Sería mucho menos de la mitad de lo normal, porque la persona sí reacciona, sí funciona la atropina, sí va a ser su antídoto natural, pero se tiene que dar menos cantidad para que no tenga un efecto más potente. Entonces, así se trata, con la misma atropina. No sé si hay otra pregunta. No hay de qué, espero haber respondido tu duda. O sea, se trata como se trataría una persona común y corriente y que se intoxica con órgano fosforado, ¿no?
con atropina, pero con una menor dosis. Dosis bajas, dosis ajustadas se les dice, no bajas, dosis ajustadas, se reajusta. Ese es el término que se van a utilizar mucho, el reajuste de dosis. ¿Se reajustan dosis o no? Se tiene que reajustar. Si se tiene que reajustar en pacientes con síndrome de Down, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a matar cuyas en fármaco 1. Sí, van a matar cuyas, lamentablemente. No es broma. Y es muy feo. Dos veces van a hacer eso. Porque en una le van a poner justamente atropina y en otra le van a poner órgano fosforado. Qué triste. Y los cuyas terminan muriendo. Es muy triste. No me gustó a mí esa práctica. Bueno, si tienen alguna otra pregunta con lo que he explicado, con el curso en que les pueda ayudar, pueden decirme, porque creo, no, iniciamos el 18. Sí, el 18 iniciamos. O sea, todavía tienen una semana para que descansen. A partir de ahora el Goodman and Gilman es su Biblia, la verdad. O sea, es muy complejo el libro, bastante de leer. Pero también depende del doctor, porque el Lindner a veces saca de las diapositivas y eso es lo bueno. Pero también el Goodman es necesario. Ustedes inician el 11, quizás. Bueno, suerte pues entonces. Yo inicio hasta el 18. Bueno, entonces, no hay preguntas, ¿verdad? Pregunten normal si tienen alguna duda. Trataba de explicar lo mejor posible el tema, porque cuando se habla de reacciones tipo A y tipo B, no se menciona siempre los subtipos, los que les mencioné, ¿no? Sobredosis, la sobredosis relativa, no se menciona mucho lo de los efectos colaterales, efectos secundarios o sus diferencias, las interacciones medicamentosas, o en la tipo B, las pseudoalergias, la fotosensibilidad, no se menciona, más se menciona la idiosincrasia farmacológica y lo que es las alergias medicamentosas. Las pseudoalergias no se menciona mucho, la fotosensibilidad sí se menciona más o menos, pero con los tipos C, los demás tipos tampoco es que se mencione mucho, no es por eso que trataba de explicarles y por eso disculpen si me he demorado mucho, pero quería ser un poco más exhaustivo en ese apartado. Entonces, bueno, creo que ya no hay preguntas y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.